Señor, háblanos y satisface toda necesidad, Señor, que pueda haber en cada una de las vidas que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarlo ahora que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 2. Y voy a leer, hermanos, usted sígame con su vista, voy a leer del versículo 8 al versículo 17. Repito, Génesis 2, del versículo 8 al versículo 17. Usted sígame con su vista nada más, dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, después de que Dios creó al hombre, ahí en el versículo 7 que no leímos del capítulo 2 de Génesis, ahí nos dice la escritura, la palabra de Dios continúa diciendo, hermanos, en el siguiente versículo, que Dios plantó un huerto y colocó allí al hombre que había formado. Yo no sé si usted se ha preguntado, yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Si al final del capítulo 1 dice la escritura que todo lo que dio Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, o sea que era una creación hermosa todo lo que había hecho, ¿por qué Dios planta específicamente un huerto para poner ahí al hombre que había formado? ¿Por qué? Hágase esa pregunta, ¿por qué? Pregúntele al Señor, yo no le voy a dar la respuesta, pero pregúntele al Señor, hágase ese tipo de preguntas cuando lee la escritura. Señor, ¿por qué formaste un huerto para poner al hombre si todo lo que habías hecho era hermoso? ¿Qué de especial tenía ese huerto para que tú lo hayas plantado especialmente para poner ahí al ser humano? Pero una cosa que sí podemos ver, hermanos, es que dice la palabra de Dios que en aquel lugar maravilloso que Dios había plantado y que fue bautizado como el huerto de Edén, podemos ver que existían distintos tipos de árboles. Unos, dice la palabra, eran árboles que eran deliciosos a la vista, hermosos a la vista, pero había otros árboles que eran buenos para comer, eran árboles frutales. Así es que había de todo tipo de árboles en ese huerto, pero también la palabra de Dios, hermanos, hace una alusión muy particular a 2 tipos de árboles que había en ese huerto. Unos árboles que podemos verlos hasta muy, vamos a decir, misteriosos, que Dios los coloca, y Dios los coloca exactamente en medio del huerto. No los coloca en cualquier lugar, los coloca exactamente en medio del huerto. Uno de ellos, dice el versículo 9, es el árbol de la vida, y el otro es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. El nombre del primer árbol, hermanos, parece aludir a la inmortalidad que confería el
comer de sus frutos, el árbol de la vida. El que comía de sus frutos vivía para siempre. Y el segundo árbol, hermanos, que se vuelve a mencionar en los versículos 16 y 17, era un árbol para obtener conocimiento. Los versículos 10 al 14, hermanos, en los cuales los leí, pero no voy a hablar de ellos, parece ser un paréntesis donde se da una orientación adicional acerca de la probable localización de este maravilloso jardín de Edén. Pero volviendo a los versículos 16 y 17, hermanos, quisiera hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, una pregunta que quizá también algunos de nosotros nos hemos hecho, pero antes de hacer la pregunta me gustaría leerlos. Dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento, dicen otras versiones, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta a la cual hago alusión, hermanos, que probablemente nos hemos hecho algunos de nosotros o muchos de nosotros, es ¿por qué Dios colocó un árbol en el huerto para después prohibirles a Adán y a Eva comer de ese árbol? ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios coloca un árbol en el huerto y luego prohíbe que coman de él bajo una condena de muerte si comían de ese árbol? ¿No le parece extraño? No podemos pensar, hermanos, que Dios colocó ese árbol para tentar al hombre, porque la Escritura dice más adelante que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿por qué Dios plantaría ese árbol y luego prohibió que se comiera de él? Déjeme, le doy tres probables motivos por los cuales Dios colocó ese árbol. Primeramente, Dios quería que Adán lo obedeciera. Dios quería que aquel hombre y aquella mujer que había formado fueran obedientes a la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial. Pero Dios le había dado a Adán y Eva la libertad de elección. Dios, hermanos, quería que Adán y Eva lo obedecieran, pero al mismo tiempo les había dado la libertad de elegir, la libertad de decidir. Si Dios no les hubiera dado a Adán y Eva una alternativa de elección, aquella relación entre Adán y Eva y Dios hubieran sido como un prisionero, y su obediencia habría sido una obediencia forzada, una obediencia hueca, una obediencia obligada. Y Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Dios quiere que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, no lo hagamos por obligación. Dios no quiere que estemos aquí, por ejemplo, domingo tras domingo, hermanos, y que sea para nosotros una carga estar aquí en la casa de Dios. Dios quiere que vengamos, hermanos, como dice el salmista en el Salmo número 100. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 100, hermanos? ¿Cómo comienza diciendo? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa es la manera como Dios quiere que vengamos a su casa, como familia, domingo tras domingo. Que no vengamos, hermanos, como una carga, como una religión o como un ritual más. Que no vengamos como una simple costumbre o como una tradición, sino que vengamos, hermanos, expectantes, porque Dios va a ministrar mi corazón, Dios va a bendecir mi vida, Dios va a hablar a mi vida, me va a mostrar su voluntad, me va a mostrar qué quiere Él de mí. Entonces, eso es primeramente. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón
por la que yo creo que Dios puso este árbol, era que el hombre recordara y nunca olvidara que el único dueño de todas las cosas, el único y verdadero dueño de todas las cosas, no solamente del huerto de Edén, sino de toda la creación, es nuestro Dios, el Creador. El Salmo 24, usted recordará también que en sus primeros versículos dice muy claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que, hermanos, aún el más pequeño insecto que nos encontremos por ahí es obra de Dios y pertenece a Dios. Todas las cosas, hermanos, pertenecen a Dios. Mi vida pertenece a Dios, mi familia pertenece a Dios, mi matrimonio pertenece a Dios y mis posesiones pertenecen a Dios. Todo lo que yo soy y todo lo que tengo le pertenece a Él. Y a través de ese árbol que no le era permitido a Adán comer de él, Adán recordaba quién se lo había prohibido: el dueño, el verdadero dueño de todas las cosas. Y en tercer lugar, hermanos, el tercer motivo era que el hombre tuviera como su única fuente de sabiduría. Acuérdense que el árbol era conocido como el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y la tercera razón que quiero darles es que el hombre tuviera como su única fuente de sabiduría y conocimiento a Dios mismo. No el fruto de un árbol, no el fruto del pensamiento o de la filosofía de algún ser, de algún otro ser, sino solamente obtuviéramos la sabiduría y el conocimiento de parte de Dios. Desde este punto de vista, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Por eso era un árbol prohibido, porque no fuimos hechos para vivir, hermanos, como nos dé la gana. No fuimos hechos para vivir conforme a nuestra propia voluntad. Escuche bien esto: los seres humanos no fuimos hechos para vivir conforme nos parezca bien la forma en que estamos viviendo. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La Biblia dice, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, no necesitamos, Dios puso ese árbol para recordarle al hombre, hermanos, que el hombre tenía que depender de Dios, que podía comer de ese fruto porque tenía la libertad de elección de hacerlo si quería, pero que si comía de ese fruto iba a dejar de depender de Dios, iba a volverse autónomo, iba a volverse, hermano, a gobernarse a sí mismo. Es decir, el deseo de gobernarse a sí mismo, hermanos, y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida es hacernos nuestro propio Dios, hacernos nosotros mismos nuestro propio Dios. Usted recordará que en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, vemos a la serpiente proponiendo a los primeros padres que tomaran de ese fruto prohibido. Por eso la serpiente sabía que si comían de ese fruto, la relación con Dios se iba a quebrantar. Adán y Eva iban a dejar de depender de Dios y iban a empezar a depender de sus propios caminos. Por eso la serpiente insiste, hermanos, en que tomen de ese fruto prohibido, diciéndoles que eso les elevaría a la categoría de dioses. Y no mentía. En algún sentido, el comer de ese fruto los elevaba a cierta categoría de dioses.
porque de ahí en adelante ya no iban a depender de Dios, sino que ellos mismos iban a ser sus propios dioses, conociendo lo bueno y lo malo. Hermanos, poder decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, sin estar sometido a ninguna influencia externa, equivale a escalar la categoría de dioses. ¿Se da cuenta que esto es lo que el hombre ha hecho desde entonces? Hacer su propia voluntad, seguir sus propios caminos. Nosotros no comimos de ese árbol, solamente comieron Adán y Eva. Pero como descendientes de ellos, hermanos, hemos seguido la misma inercia de no obedecer la voluntad de nuestro Creador, sino de querer hacer nuestra propia voluntad. Hemos sacado a Dios, hermanos, como seres humanos, hemos sacado a Dios de nuestra vida. Hemos sacado a Dios de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestras decisiones, de nuestra apreciación de la vida, de los placeres. Hemos sacado a Dios del trabajo, hemos sacado a Dios de nuestro matrimonio, hemos sacado a Dios de nuestras relaciones interpersonales, hemos sacado a Dios de nuestra relación padre e hijos, e incluso hemos sacado a Dios, y escúchelo bien porque esto es cierto en ocasiones, hasta de la religión misma. En pocas palabras, hermanos, hemos sacado a Dios de lo más importante que Él nos dejó: nuestras relaciones. Nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otros y sobre todo nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante que Dios nos dejó, hermanos, nuestras relaciones. El hombre no fue hecho para vivir solo, así como tampoco fue hecho para vivir independiente de Dios. Es por eso, hermanos, que los dos mandamientos más importantes se refieren a las relaciones. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo más importante, hermanos. Y en cuanto al tema de las relaciones, según la sabiduría de Dios, quisiera compartirles lo siguiente y enfocarme en el versículo número 15. Dice el versículo 15, ¿tiene su Biblia abierta? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué, hermanos? Para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, en este versículo hay sabiduría. Quizá si lo vemos someramente, si lo vemos superficialmente, hermanos, pensaríamos o podríamos llegar a limitar nuestro entendimiento de este versículo de una manera que se refiere simplemente al trabajo, que en este caso se refiere a trabajar, a labrar la tierra, obviamente. Pero podemos ampliarlo a cualquier tipo de trabajo. Obviamente en aquel tiempo no había los trabajos que hay el día de hoy. No había ingenieros, no había químicos, no había médicos, no había maestros. El único trabajo era labrar la tierra. Y podemos extender, hermanos, este mandamiento de Dios a cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, hermanos, aunque aquí nos habla en este versículo, de labrar un huerto o de cultivar, como dicen otras versiones, la palabra cultivar, hermanos, tampoco se limita a lo que la tierra produce. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? La palabra cultivar no es exclusiva. No exclusivamente cultivamos la tierra. Hay otras cosas que podemos cultivar. Por ejemplo, es cierto, se cultiva una planta,
Pero no podemos negar, hermanos, que también se puede cultivar el conocimiento. A una persona que tiene cierto grado de conocimiento, decimos que es una persona culta, cultivada, se ha cultivado en el conocimiento de las ciencias, vamos a decirlo así. Se puede cultivar, hermanos, una amistad. Cuando procuramos a alguna persona, cuando hemos sido ligados en el corazón, en el espíritu con alguien, ¿verdad? Cultivamos esa amistad, la procuramos. Se puede cultivar, hermanos, una relación matrimonial, pero también se puede cultivar una relación padre e hijo. De hecho, hermanos, si ustedes, voy a mencionarle algunos versículos, algunos pasajes que nos hablan de la familia como plantas que se cultivan. El Salmo 128 que leímos al principio, en su versículo número 3 dice, tu mujer, le dice Dios al varón, dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y luego dice en el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Quién no quiere una esposa que sea como vid, llena de fruto? Y luego dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Por qué? Porque ese varón que teme a Jehová, hermanos, ha sabido cultivar su familia. Y sus hijos son como vid, y su esposa es como vid, llena de fruto, y sus hijos son como plantas de olivo alrededor de su mesa. Continuamente, hermanos, en la escritura, Dios compara al hombre con los árboles. El Salmo 1 también dice, bienaventurado el varón, dice que tiene en Jehová su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego continúa diciendo a partir del versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que el varón, hermanos, o la mujer que cultiva su relación con Dios, Dios le compara a un árbol próspero, a un árbol siempre fructífero, a un árbol cuya hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Isaías 61:3 dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Salmo 92, de sus versículos 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y en cuanto a la relación que existe entre la persona que comparte de Cristo y la persona que enseña la palabra de Dios, hermanos, dicen en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, yo planté, el que siembra la semilla del evangelio planta, dice, Apolos regó. El que enseña la palabra de Dios es el que riega la tierra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, los que son enseñados en la palabra, sois labranza de Dios.
¿Se da cuenta cómo el hecho de que Dios haya puesto al hombre, a Adán, en ese huerto para que lo labrara y lo guardase, significa mucho más que simplemente cosechar y labrar la tierra? Tiene mucho que ver con nuestras relaciones, con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con los demás y sobre todo también con nuestra relación con nosotros mismos. Déjeme decirle algo más de esta palabra, hermanos. La palabra cultivar viene de la palabra hebrea abad, que primeramente significa trabajar, servir y arar. Pero también la palabra cultivar significa honrar, ministrar y adorar. Es por eso, hermanos, que de la palabra cultivar se deriva la palabra culto. Es por eso, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento de lo que significa la adoración a Dios. Adorar a Dios, hermanos, no es cantarle un ratito en el culto los domingos. Tampoco significa, hermanos, adorar a Dios, poner el radio en nuestra casa y poner música de adoración y cantar. Hermanos, adorar a Dios significa todo. Para la vida del cristiano, para la vida del creyente, adorar a Dios es todo. Toda nuestra vida. Lo que hagamos, a lo que nos dediquemos. No importa si nosotros consideramos pequeño o insignificante lo que hacemos. Al hacerlo con excelencia y al hacerlo conscientemente, hermanos, estamos adorando a Dios. Le estamos rindiendo culto a Dios. Si usted trabaja en una oficina, hermano, cada día que llegue a su oficina, dígale: Señor, yo te dedico este día de trabajo porque quiero que sea un acto de adoración para ti. Si usted es maestro o maestra en una escuela, cada día que llegue a la escuela, dígale: Señor, este día yo te dedico la enseñanza que voy a darle a mis alumnos, te la pongo en tus manos porque quiero que esta enseñanza o este trabajo sea un culto para ti. Quiero adorarte a través de lo que hago. Si usted es ama de casa, dígale: Señor, escoba en mano y trapeador en mano, dígale: Señor, el día de hoy esta limpieza que voy a hacer, lo voy a hacer como un acto de adoración para ti. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si usted empieza a ver las cosas desde ese punto de vista, su expectativa de la vida va a cambiar. Porque no va a ser otro día más de trabajo. No va a ser la rutina de un día más de trabajo o de estudio, en el caso de los jóvenes estudiantes. Va a ser un día más de adoración para nuestro Dios. Así es que, hermano, si todas las cosas que hacemos son un culto para Dios o podemos adorar a Dios a través de ella, ¿cuánto más lo podemos hacer a través de nuestras relaciones? Cualquier tipo de relación, hermanos, es un acto de adoración para Dios. Llámese amistad, llámese una hermandad en Cristo, llámese matrimonio, llámese hermandad, llámese paternidad. Cualquier tipo de amistad, de relación, hermanos, con cualquier tipo de relación estamos adorando, ministrando y dándole culto a Dios.
El día de mañana comienza la escuela bíblica o la escuela cristiana de vacaciones. Muchos de los que estamos aquí vamos a traer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque creemos que es bueno para ellos. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cómo se llama la escuela bíblica este año, hermanos? ¿Alguien sabe? 5 días con Jesús. Ese es el título. ¿Usted cree que 5 días con Jesús sean suficientes para que nuestros hijos se afirmen en la fe? No, ¿verdad que no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que ellos conozcan a Jesús, hermanos, no 5 días, sino que conozcan y convivan con Jesús todos los días de su vida. Yo le aseguro que las maestras no van a querer más de una semana. Pero para eso está usted. Para eso está usted, papá, y para eso está usted, mamá. Para inculcarles a Jesús, para cultivar sus vidas, para cultivarles en la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que lo que se ha sembrado en sus vidas, ahí en esos salones, en estos 5 días, usted lo siga, como dice la palabra, las maestras sembraron, usted siga regando la tierra, removiendo la tierra de sus corazoncitos, cultivando sus vidas, para que el día de mañana, hermanos, diga, como dice la palabra, serán como cedros del Líbano, vigorosos y verdes, que aún en la vejez fructificarán. Hermano, eso no es mentira. Eso es palabra de Dios y Dios no miente. El justo florecerá como la palmera. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros que hemos tenido hijos, queremos que nuestros hijos sean justos ante los ojos de Dios. Pero no van a ser justos automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les ha dado, como a usted y a mí, como le dio a Adán y Eva, libertad de elegir. Y están en la edad, hermanos, en que usted y yo podemos dirigir sus vidas, dirigir sus corazones, educar sus vidas, cultivar sus corazones, para que ellos entiendan que solamente hay un Dios y a Él se le debe la completa obediencia. A nadie más que contradiga a Dios. Usted sabe, se da cuenta las situaciones que estamos viviendo en nuestra sociedad. Abra los ojos. Dese cuenta, hermanos, que nuestra sociedad cada día está en más y más decadencia. Producto, hermanos, de los hombres y mujeres que están en la cumbre, que deciden por el pueblo, sin consultarnos a nosotros, sin tomarnos en cuenta a nosotros. Quizá no podamos hacer nada o poco podamos hacer por esas cumbres más que orar para que Dios toque sus corazones. Pero le voy a decir una cosa que usted y yo sí podemos hacer. Es cuidar nuestro jardín. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestro jardín, hermanos? Nuestra familia, nuestro hogar. Sí podemos cuidar nuestro jardín. Podemos cultivar nuestro jardín, porque Dios, al igual que Adán, puso Dios al hombre en un huerto para que lo cultivara. De la misma manera, varón,
Dios te ha puesto a ti en un huerto para que lo cultives, para que lo veas crecer, para que lo veas florecer, para que lo veas fructificar. ¿Usted quiere eso de su familia? ¿Quiere eso de sus hijos, de su hogar? Levante la mano si usted lo quiere. Bueno, hay que esforzarnos, hermanos. Cultivar implica trabajo. Y como todas las cosas que valen la pena, hay que trabajar por ello. Hay que disponernos nuestros corazones. Hay que ponernos los guantes, arremangarnos las mangas y ser el padre y la madre que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. ¿Sabe por qué Dios nos ha dado hijos, hermanos? A los que ya somos padres. Busque por favor en Malaquías. Capítulo 2, versículo 15. Dice ahí la palabra, no hizo él uno, o sea, de la pareja, está hablando de Dios, el profeta. No hizo Dios de ambos, no hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué hizo Dios de dos personas una sola carne o un matrimonio? Dice, porque buscaba, ¿qué dice? Una descendencia para Dios. Dios le ha dado a usted descendencia. Dios quiere que esa descendencia sea para Dios. Sea una descendencia santa. Sea una descendencia justa. Sea una descendencia, hermanos, que el día de mañana son los que van a gobernar. Los que Dios puede poner en lugares claves para traer una transformación a nuestra sociedad. No es cualquier cosa tener hijos, hermanos. Es una grande responsabilidad. Cultivar. Si de todo esto que he hablado usted se lleva nada más la palabra cultivar en su corazón, con eso me contento. Porque la palabra cultivar es el centro de la encomienda que Dios nos ha dejado. Cultive su jardín. No deje crecer la hierba. No deje crecer los espinos. Si aún antes de que Dios maldijera la tierra a causa del hombre con cardos y espinos, había que trabajar la tierra, porque ya Dios había puesto a Adán ahí para que labrara el huerto y lo guardase. Imagínese ahora que la tierra da cardos y espinos. Pero para el que cree en Dios, hermanos, nada es imposible. Eduque a sus hijos. Llámele la atención a sus hijos. Aplíqueles disciplina cuando sea necesario. No se toque el corazón. Dios no se toca el corazón, hermanos, cuando se trata de disciplinarnos a nosotros. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo. Así es que, hermanos, la disciplina es necesaria. Es parte de cultivar nuestro jardín. Póngase de pie, por favor.
Y quisiera orar, hermanos, por las familias. Aquí presentes. Del mismo modo, hermanos, haciendo la invitación, si alguna persona, si algún hermano, alguna hermana quiere pasar aquí al frente, puede hacerlo. Si alguien dice: Señor, me has dado una grande responsabilidad y no sé cómo hacerlo. Recuerde que dice la palabra: ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios. Si alguno se siente falto de sabiduría y quiere pasar aquí al frente a pedirle a Dios sabiduría para dirigir su hogar como Dios manda, adelante, acérquese con toda confianza y doble su rodilla ante aquel que merece que nuestra rodilla sea doblada y nuestro corazón sea humillado. No importa si nuestros hijos son pequeños o ya son adolescentes o jóvenes o aún adultos, seguimos siendo sus padres y tenemos algo todavía que darles, como una palabra de consejo, por ejemplo, como una reprensión, ¿por qué no? Porque le seguimos amando. Y el Padre a quien ama, disciplina. Señor, en esta hora, Padre, bendice nuestras vidas, Señor. Nos has dado el privilegio de la paternidad. Y, Señor, nos gozamos porque los niños de una iglesia, Señor, son una bendición para esa iglesia. Y son una bendición para cada hogar, Señor. Los nietos, Señor, son una bendición para los abuelos. Pero al mismo tiempo, Señor, que nos has bendecido, también, Padre, nos has dado una gran responsabilidad en nuestras manos. Padre, bendice, Señor, y derrama sabiduría de lo alto, Padre, para cada uno de nuestros corazones, para cada corazón que en esta hora esté solicitando de ti esa sabiduría, mi Dios. Derrámala, Señor. Muéstranos, Señor, que tu palabra está llena de sabiduría de lo alto. Que podamos escudriñarla, Señor. Porque tú dices en tu palabra, Señor: bienaventurado el varón que tiene en Jehová su delicia, y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en ese todo lo que hace, Señor, está incluida nuestra familia, nuestros hijos. Bendice, Padre, cada hogar aquí representado. Bendice a cada papá, a cada mamá, Señor, y llénales en esta hora, Señor, de ese espíritu de sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría pura, la sabiduría, Señor, que no está manchada con la filosofía de este mundo, sino que es la sabiduría de Dios, solamente la sabiduría de Dios.